grabando la reunión. Excelente. Elías, ¿tú querías decir algo? Prácticamente el señor Héctor lo dijo. Yo también hice con mi papá, me ayudó y resultó más o menos ese cálculo. ¿A Hay ti cuánto como te dio? ¿10 a la cuánto? creo que me había dado 10 a la 18, creo. Más o menos. Tú te quedaste un poquito cortico, pero como 100 veces menos que a Héctor. Pero eso depende, obviamente, ¿de qué depende el valor final? ¿De qué depende el resultado final? De las, digamos, de las suposiciones que tú hagas sobre, por ejemplo, Héctor supuso, hay 80.000 kilómetros de playas y cada playa tiene 50 por 20. Entonces, eso es un supuesto. Pero cuando tú cambias, así cambies, digamos, tú le pongas 100 metros y le pongas, no sé, 100.000 kilómetros de playa, que él también lo hizo por encimita. O sea, Héctor en realidad estaba haciendo la cálculo un poco por encima, aunque en la profundidad se le quitó 5 metros, pero eso sigue siendo el mismo orden. Entonces, en eso, digamos, él tenía un cierto margen que puede ser de un orden de magnitud. Yo he hecho el cálculo con mis estudiantes y a veces les da 10 a la 21, 10 a la 19, 10 a la 20, pero es de ahí, es de ese orden. Pero efectivamente lo que sí es importante es que hay más estrellas que granos de arena. Sagan tenía razón, es una cosa increíble. Me Nosotros, parece... Dime, Elías, sí. nosotros calculamos y entonces por cada metro cúbico de arena contiene 10.000 millones de granitos, de los Exacto, pequeños, si son de un pequeñitos milímetro. granitos. Exacto, eso Exacto. mismo. 10 a la 9. 1.000 millones. Ah, 10.000 millones calculaste tú. Entonces diez es 10 mil, a la no, 10. 10 a la 10, correcto. Ah, son 10 a la 10. Entonces, en realidad, Héctor, a ti te da 10 a la 21 granos de arena. Porque, claro, en un metro cúbico en realidad Sí. hay 10 a la 10 granos. Eso lo iba a comentar, profesor, disculpe que en la estimación que vi, sí tenían 10 veces más, 10 a la 10 granos, porque ellos Claro, asumían que en porque un es... milímetro nosotros metimos 10 granos y ellos metieron, creo que 100, algo así. O bueno, 10 veces más, ciertamente. Sí, pero, a ver, nosotros tenemos 1.000 por 1.000 es Por, 1.000.000. Por 1.000 son 1.000. Ah, no, son 10 a la 9, 1.000 millones. Porque es un metro por un metro por un metro. Pero otra vez, mira, ¿de qué depende? Del tamaño del grano, y esta granito. estimación puso 10, por metro metió 10.000 granos. O bueno, no, porque si no, 10.000 millones. más. No puede ser, daría mucho más. Pero recuerdo que daba, sí, daba creo que 10 a la 10. Bueno, Entonces, claro, ahí sí sería el excelente. final 10 a la 21, ¿no? O sea, por Ok, 10 a la 21 granos. eso está bien. Ahora, oh pues, bienvenidos a esta tercera sesión de nuestros diálogos de astronomía. Y hoy, ya que estamos hablando de estrellas, les quiero contar una historia. Y les quiero contar la historia de cómo se forman las estrellas. Porque las estrellas, básicamente, son las fuentes de energía en el universo. Dime, Elías. Disculpe que lo interrumpe, pero antes de empezar la clase me gustaría, tengo una duda. En la Claro, clase todas las que quieras. en la clase pasada hablamos sobre que en 3.000 millones de años más la Tierra se va a acabar porque el Sol se va a extinguir. Si mal no recuerdo, porque no va a llegar lo suficiente de su núcleo. Y Exactamente. me gustaría saber por qué si el Sol se apaga, por qué la Tierra dejaría de existir. Pues no, lo primero que va a suceder, Elías, y eso te lo voy a explicar de pronto ahorita, lo primero que va a suceder es que cuando el sol se envejezca se va a hinchar. Cuando el sol se envejezca se va a hinchar y al hincharse se convierte en una gigante roja y posiblemente se trague a la Tierra. O sea, va a ser 100 o 1.000 veces, no, 1.000 veces más grande, no, pero sí unas 100 o 200 veces más grande. Y al volverse 100 o 200 veces más grande, sencillamente se va a comer a la Tierra. Entonces obviamente vamos a dejar de existir. Pero además, suponte que no se coma la Tierra va a estar tan cerquita al Sol que vamos a chicharronearnos, aquí no va a haber agua, todo se va a evaporar, toda la vida se va a acabar y entonces también es el final, digamos, de la Tierra como un planeta habitable. Puede quedar ahí, pero va a ser parecido a Mercurio. Imagínate un Mercurio eh,
calcinado por el calor del sol, que va a estar muy cerquita debido a que se hincha. El sol, cuando se ponga viejito, se va a convertir en una gigante roja. Entonces, al convertirse en una gigante roja, probablemente se trague a Mercurio, a Venus e incluso a la Tierra. Esa es la razón por la cual decíamos que la muerte de la estrella equivale a la muerte del planeta. Los planetas nacen con las estrellas y se mueren con las estrellas. Pues digámoslo así, los planetas son, ahorita les voy a mostrar, los planetas son el producto de la formación estelar, o más bien un subproducto de la formación estelar. Nosotros somos los restos que quedaron de la formación del Sol. O sea, lo que sucedió importante fue que el Sol se formó y alrededor quedó material que se juntó por gravedad y formó planetas, pero los planetas son los residuos, cuando usted termina de construir una casa y le quedan escombros. De hecho, a los sistemas planetarios se les llaman discos de escombros, porque son los escombros de la formación estelar. Entonces, de eso les quiero hablar hoy un poco. Voy a contar una historia. Dime, Elías. ¿Cómo, bueno, ya que tocó el tema, cómo se forma, por ejemplo, ok, se creó el universo gracias al Big Bang? Hubo un choque de masas. No hay choques de masas, no había masas. El Big Bang es el inicio de todo. Pero esa historia, sí, Elías, dale. Bueno, ok, hubo el Big Bang, lo primero que se creó fue el Sol. No, el Sol se formó 9.000 millones de años después del Big Bang. O sea que, pero esa historia te la voy a contar el próximo lunes. Ok, bueno, esperamos entonces el próximo lunes y hago mi pregunta el próximo lunes les voy a contar cómo se creó el universo y cómo estamos nosotros aquí. Okay, pero hoy les voy a contar un poco de cómo se forman las estrellas. Porque las estrellas son los objetos brillantes en el cielo y son los objetos que hacen que las galaxias brillen en el universo. Son los objetos que producen la mayor cantidad de radiación que podemos ver y medir los astrónomos en el universo. Y entonces es bien interesante porque las estrellas son el producto de la suma de la gravedad, básicamente, o más bien de la acción de la fuerza de gravedad en el universo. Miren esta imagen bellísima. Esta imagen es de una nebulosa, que es una nube molecular gigante, donde se están formando estrellas. Todas estas estrellas azules brillantes son estrellas gigantescas, son estrellas 20 o 30 veces más masivas que el Sol, que además son las estrellas menos abundantes, pero son las más brillantes. Claro, uno siempre ve los más brillantes y hay muchas otras chiquiticas que no se alcanzan a ver. ¿Dónde se forman las estrellas? Pues yo les voy a contar algo. Resulta que cuando uno ve al cielo, uno ve básicamente el cielo negro. Parece que ahí no hubiese nada entre las estrellas, ¿cierto? Es como el vacío del cielo. Pero no, en realidad en el medio hay un montón de material. O sea, entre una estrella y otra, ustedes recuerdan que nuestra estrella, el Sol, está, digamos, la estrella más cercana a nuestro sistema solar, recuérdenla, es un sistema triple que se llama Alfa del Centauro o Alfa Centauri. En Alfa Centauri hay 3 estrellas, una como el Sol, otra un poco más pequeñita y otra más pequeña todavía que se llama Próxima, que es una enana roja que no alcanzamos a ver porque es tan débil que no la vemos desde aquí a simple vista. Se puede ver con telescopios muy grandes y en infrarrojo, pero en luz visible esta produce tan poquita luz, digámoslo así, que no la podemos ver. Y entonces esa estrella, ese sistema estelar, que se llama Alfa del Centauri, está como a 4.2 años luz del Sol. Y entonces uno pensaría que entre Alfa Centauri y el Sol no hay nada. Hay vacío absoluto. No, ahí hay material. Básicamente hay gas y hay polvo. Y en algunas regiones de la galaxia, especialmente dentro del disco galáctico y dentro de los brazos de la galaxia, recuerden que la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, es una galaxia espiral, tiene una estructura de brazos, parece un huracán, y esos brazos están repletos de estrellas y de gas y polvo, y a ese gas y polvo que hay ahí se le llama el medio interestelar, pues claro, si está entre las estrellas. Resulta que en muchas regiones de la galaxia, el gas y el polvo se acumulan. ¿Y se acumulan por qué? Pues por gravedad, hay regiones más densas, es como las nubes.
Hay regiones donde usted no tiene nubes, pero hay regiones donde las nubes se acumulan. Eso sucede en la galaxia con el gas y el polvo. Y entonces ese gas y el polvo, ese medio interestelar fundamentalmente es hidrógeno y helio, que además son los elementos más abundantes en el universo, recuerdan que lo veíamos por ahí, y otros elementos más pesados que en astronomía, los astrónomos a los elementos más pesados que el helio les llamamos metales, no porque sean metálicos como el cobre o como el oro, como la plata, es porque nosotros en astrofísica a los elementos más pesados que el helio se les conoce como metales, y entonces se habla de la metalicidad de las estrellas. El Sol tiene una cierta metalicidad. ¿Y qué es eso? Es la cantidad de elementos pesados que tiene, o sea, elementos más pesados que el helio, porque el hidrógeno y el helio son los elementos originales, son los primeros que se crearon en el universo, en el Big Bang, Elías. En los primeros 3 minutos de vida del universo se creó el hidrógeno y el helio. Pero elementos como el oxígeno que respiramos, o el carbono de nuestras moléculas, o el nitrógeno, o el fósforo, o el oro, la plata, o el hierro, son elementos que se crean en las estrellas. Y a eso se les conoce como metales en astrofísica. No en química, si ustedes le dicen al profesor de química, profe, es que el carbono es un metal, se va a rajar en la clase de química. Pero en astrofísica sí es un metal. Entonces, como les decía, ese medio interestelar que se acumula en ciertas regiones está hecho de elementos, principalmente de hidrógeno y helio, y de polvo. El 99% del material que hay ahí es gas, y apenas el 1%, ojo pues, el 1% son granitos de polvo, pero no como el polvo que ustedes ven en una carretera. Cuando uno va en una carretera destapada detrás de una volqueta, eso levanta polvo como un diablo. No, pero ese polvo es 1.000.000 de veces más grande que el polvo interestelar. El polvo interestelar son partículas más pequeñas que el humo de un cigarrillo. Piensen en eso. Yo espero que ustedes no fumen, pero cuando uno fumaba, fumando espero al hombre que yo quiero, cuando uno fumaba, ese humo del cigarrillo que sale son básicamente partículas de tabaco y de papel carbonizadas. Resulta que el polvo del medio interestelar es más chiquito aún que esas partículas. Y entonces miren esto, ese gas y ese polvo se acumulan, como yo les dije, en ciertas regiones de la galaxia. Y entonces, dependiendo de cómo estén acumulados o cuál sea la dinámica, digamos, de ese material en medio de la galaxia y las estrellas, pues hay que clasificarlos. Se clasifican varios tipos de nubes en el medio interestelar. Entonces, hay lo que se conoce como nubes moleculares difusas. Difusas es que están son muy poco densas. Ahí hay gas, pero ese gas está muy disperso. Y a eso se le conoce también como regiones H1. Ojo, ese H significa hidrógeno. Y el 1 romano significa que es hidrógeno neutro, o sea que son átomos de hidrógeno. Un protón, un electrón, pero pues por quintillones. De hecho, miren esto, pueden haber en esas nubes difusas de 10 a la 8 a 10 a la 9 átomos por metro cúbico. Eso no es, ustedes pensarán que eso es un montón. Eso es menos que cualquier vacío de laboratorio que usted haga en este planeta. Ustedes saben, yo me imagino que no, porque eso es un dato ñoño. Ustedes saben cuál es la densidad del aire en partículas por metro cúbico. ¿Mm? O sea, ¿cuántas moléculas de aire hay en un metro cúbico? Pónganle algún dato por ahí. Ni idea. Pues te voy a decir, Johnny, hay 10 a la 20 moléculas por metro cúbico, de ese orden. Creo que más. Son 10 a la 19 por centímetro cúbico. Ustedes esperen, si eso lo multiplico por 10.000, en realidad con como 10 a la 23. Ahí está. Un número de Avogadro. Acuérdense, ¿se acuerdan del número de Avogadro en química? Era 10 a la 23 por mol. Y un metro cúbico es más o menos un mol de aire. 10 a la 23 moléculas. Entonces imagínense cuál es la densidad de una nube difusa. 10 a la 8. Eso no es nada. Pero
digamos que tienen mucha masa. Usted puede acumular ahí entre 3 veces y 100 veces la masa del Sol. O sea, usted puede tener nubes de hidrógeno difuso en el medio interestelar que alcanzan a ser 100 veces más masivas que el Sol y tienen varios, digamos, decenas o pares de años luz de diámetro. El parsec, no sé si ustedes se acuerdan cuando definimos el parsec. Aquí definimos el parsec. Parsec. El parsec equivale, un parsec, que es una medida de distancia en el universo, un parsec equivale a 3.26 años luz. Es una medida de distancia. Ahí está. Entonces, una nube de estas puede medir un par de años luz de diámetro y está por ahí dispersas. Aquí, como hay tan poca densidad, la gravedad no alcanza a actuar para acumular el material y que se formen estrellas. Pero hay otras nubes moleculares en donde hay mayor densidad de material y están más frías. Miren, hay una cosa importante aquí y es la temperatura. ¿Por qué creen ustedes que la temperatura es importante en este asunto de las nubes moleculares? ¿Qué tendrá que ver la temperatura con este asunto? Piensen en cualquier gas. ¿Qué le enseñaban a uno en el colegio cuando estudiaba química de gases? ¿Qué le pasa a un gas si yo lo caliento? ¿No? Expande, ¿no? Se expande, Héctor, o sea, disminuye su densidad, ¿sí o no? Un gas caliente es menos denso porque las partículas se mueven más rápido y tienden a dispersarse. Eso sucede en las nubes también. Las nubes moleculares gigantes en el medio interestelar, si están más calientes y cuando hablamos ahí de temperatura se refiere a qué tan rápido se mueven las partículas, pues son más dispersas. Si yo quiero acumular ese material, digamos que el hecho de que esté frío es mejor, porque la baja temperatura significa que esas partículas se mueven menos rápido, están más adormecidas, digámoslo así, y la gravedad puede actuar. Y entonces, las nubes de gas y de polvo, además, porque estas nubes moleculares tienen una ventaja grandota, es que se acumula polvo también. Ahí, vean, yo les muestro por aquí un videito interesante de una nube molecular muy famosa que se llama la nebulosa de cabeza del caballo, que está en la constelación de Orión. En la constelación de Orión, cerca de una de estas estrellas, ¿se acuerdan cómo se llamaban? Almilán, Alnitak y Mintaka, cerquita de Almilán, Alnilam. Ahí está la cabeza del caballo y eso es polvo acumulado y gas. Lo que brilla detrás es gas, esto es en infrarrojo. Entonces, el gas lo veíamos ahora brillando, es hidrógeno ionizado, se llama una región H2. Y esto, ahí se están formando estrellas, dentro de la cabeza del caballo. Nosotros lo vemos como si fuera un caballo. Mi hija me decía que parecía un caballito de mar, más que un caballo, digamos. Esta es una nube molecular gigante típica. Orión es una región increíble de formación estelar. Orión es una de las regiones más importantes de formación estelar que hay en la galaxia y que conocemos nosotros. Y entonces miren esto. Allá dentro de esas nubes, donde se acumula el gas y el polvo, en estas nubes moleculares gigantes, la gravedad también empieza a acumular regiones con mayor densidad a las que se les conoce como núcleos densos o núcleos calientes. Ahí van a empezar, digamos, a actuar las fuerzas entre este gas y este polvo para empezar a acumularlo. Y entonces, ¿cuál es la idea? Y hay otras regiones también de acumulación de polvo en medio de las nubes moleculares que se conocen como glóbulos de Bock. Estos glóbulos de Bock son montones de polvo. Miren, hay tanto polvo en esta región se llama el joyero en el hemisferio sur, y hay una nube de polvo gigantesca que se llama el saco de carbón. Este saco de carbón, pues efectivamente no es carbón, es polvo. Lo que pasa es que hay tanto polvo, a pesar de que es polvo tan delgadito como yo les decía, que no deja ver las estrellas de atrás. Todo ese campo estelar, que se llama el joyero, porque está repleto de estrellas de todos los colores, como si fueran joyas, está opacado porque delante de ese campo estelar
hay una nube de polvo llamado el, el saco de carbono. Ahí está. Entonces, en esos glóbulos de Vogt también el material está más frío, el gas y el polvo no se mueven muy rápido y eso favorece que la gravedad de alguna manera empiece a actuar, pero la gravedad no va a empezar a actuar porque sí. La gravedad está actuando siempre, pero ¿qué previene, digamos, que estas regiones de gas y polvo colapsen y formen estrellas? Pues que las partículas están moviendo muy rápido. Si usted tiene un montón de niños y necesita recogerlos para tomarles una foto, ¿qué tiene que hacer usted para tomarles la foto, para poder ponerlos a todos dentro del foco de la cámara? Que dejen de moverse, para que yo los pueda acumular. Igual sucede con las partículas de gas y de polvo en el medio interestelar. Se están moviendo muy rápido, así la gravedad quiera juntarlas, el movimiento las mantiene dispersas. Y eso tiene que ver con la temperatura y con una masa mínima requerida. Resulta que para que se dé el colapso gravitacional, o sea, para que la gravedad empiece a acumular ese material y termine esto formando planetas, yo necesito que haya una masa crítica, que se rompa el equilibrio entre ese movimiento aleatorio de las partículas que yo les decía ahorita y la gravedad. Y esa masa crítica se le conoce como masa de Jeans. ¿Por qué? Porque el señor que calculó cuánta masa se necesita para que esa vaina empiece a colapsar se llamaba James Jeans, como los blue jeans, miren, es jeans. Y entonces es bien, es un número, eso es, y se puede calcular. Y esa masa depende de la temperatura, de la densidad, básicamente. Entonces, ¿cuál es la idea? En una cierta región de una nube de estas, imagínense por aquí, en una cierta región de estas nubes, una cierta alguien está entrando, o Noel no había entrado a la clase. ¿Se entró? Sí, ahí entró. Entonces, imagínense por aquí en medio, hola Noel, ¿cómo estás? Bienvenido. Imagínense por aquí, en medio de una nube de estas, hay una cierta región que alcanza, estamos hablando de cómo se forman las estrellas, Noel. Entonces, en medio de esas nubes, una cierta región alcanza una cierta masa crítica. ¿Qué significa tener masa crítica? Que voy a tener masa suficiente para que la gravedad le gane, digamos, la pelea al movimiento aleatorio de las partículas. Ahorita estábamos diciendo que eso es como reunir un montón de chiquitos para tomarles una foto. Imagínense un montón de niños corriendo en un jardín infantil y las maestras tratando de recogerlos para poder entrarlos después del recreo. Claro, mientras ellos están en el recreo, tienen mucha energía. Ahí está, tienen un montón de movimiento, pero si tú les disminuyes la energía, por alguna razón, baja la temperatura, aumentas la densidad, resulta que ya tienes una masa crítica y entonces las profes, que en este caso son la gravedad, pueden empezar a recoger ese material y a eso se le conoce como la masa de Jeans. Y entonces, ¿cómo funciona? Ve, ahí está. Es un cálculo que depende de la densidad y la temperatura. Es una ecuacioncita relativamente sencilla. No sé si a ustedes les gusten las matemáticas, pero nosotros los ñoños físicos, astrofísicos, nos encantan las ecuaciones. Y esta es una ecuación sencilla que me dice cuál es la masa mínima que se debe alcanzar en una cierta región que está a una cierta temperatura y con una cierta densidad para que esa región empiece a colapsar. Esto lo dedujo el señor Jeans a partir de equilibrar de nuevo la energía potencial gravitacional con la energía cinética, o sea, la gravedad con el movimiento. Eso es. Ahí, cuando algo está en equilibrio hidrostático y estas nubes se encuentran más o menos en equilibrio hidrostático, eso supone que las partículas se mueven por todas partes y eso genera presión. Y la gravedad está tratando de juntarlas. Entonces, cuando esto esté en equilibrio, pues no va a haber colapso. Pero si yo alcanzo la masa de Jeans, la gravedad le va a ganar al movimiento de las partículas y eso va a empezar a colapsar. Y miren de qué depende. Depende de la constante de Boltzmann, que es una constante de los gases, depende de la temperatura, esto es gravedad y esta es la masa de las partículas, que normalmente son hidrógeno, o sea, esta es la masa del protón,
eso está elevado a las 3 medios, eso no importa. Y aquí está la densidad. Entonces miren una cosa curiosa. Si yo tengo mayor densidad, pues la masa de jeans es más chiquita. Eso significa que necesito menos masa para que haya un colapso. Pero si yo tengo mayor temperatura, la masa de jeans es más grande. Eso significa que necesito más masa. Claro, para que esa vaina empiece a colapsar. No le paren muchas bolas a las ecuaciones, pero lo que sí me está diciendo esto es que si una cierta región de la nube alcanza la masa de jeans, esa vaina, ¡juócate!, empieza a colapsar por gravedad. Simple y llanamente actuación de la gravedad. Esto es una cosa maravillosa. Ahora, si hay una masa de jeans, debe haber un radio de jeans. ¿Cuál es el tamaño de esa región? ¿Cierto? Y entonces, de nuevo, el tamaño de esa región va a depender de la temperatura y de la densidad. Claro, yo puedo convertir esa masa, yo sé que esa masa con una cierta densidad y una cierta temperatura ocupa un cierto volumen. Y entonces puedo calcular el tamaño de ese volumen, se llama el radio de Jeans. Y el radio de Jeans, miren, con esa ecuación se calcula, ese sigue siendo la misma constante de los gases, la K, que es la constante de Boltzmann, está la T, que es la temperatura absoluta de esa región, y abajo están la gravedad, el peso molecular, la masa de los protones o del hidrógeno, que es la partícula más abundante en ese medio, y la densidad, ese ρ es la densidad. Entonces, miren, constante de Boltzmann, temperatura, peso molecular medio, que eso es una cantidad estadística en gases, esta es la masa del hidrógeno y esta es la densidad. Y entonces, claro, otra vez lo que estamos suponiendo los astrofísicos es que eso es redondito. ¿Cómo hacemos los astrónomos para modelar cosas? Suponemos que la vaca es redonda. Si a usted le preguntan cómo calcular, si usted le dicen, calcula el volumen de una vaca, uno cómo calcula el volumen de una vaca. André, ¿usted qué hace para calcular el volumen de una vaca? Imaginarme la redonda, no sé. Así de una. El radio de la vaca es tanto, el volumen es el volumen de una esfera. Es que no hay otra opción. Si no, tú tendrías que hacer una cantidad infinita de, digamos, de ajustes para poder calcular el volumen de una vaca. Una vaca es una esfera. En física, una vaca es una esfera, porque si no, uno no es capaz de calcular esa bendita cosa. Entonces, ahí está. Esto es una esfera que empieza a colapsar. Entonces, las partículas van a empezar a caer hacia el centro de esa esfera que tiene un cierto tamaño. Muy bien, pero ojo, aquí sucede una cosa fantástica. Imagínense que a medida que este gas, que es básicamente hidrógeno, helio y otros elementos, y este polvo que normalmente está hecho de silicatos y de hielos, el polvo interestelar, que también es el mismo polvo interplanetario que tenemos aquí en el sistema solar, porque nosotros nos formamos así. Ese polvo está hecho de silicatos, o sea, de minerales, de silicio, oxígeno, magnesio, aluminio, de lo que está hecha la Tierra, y de hielos. ¿Cuáles son los hielos más abundantes? O sea, moléculas que se juntan y forman cristales de hielo. ¿Cuál es el hielo más abundante del universo? ¿Ustedes qué dirían? ¿De qué estará hecho el hielo más abundante del universo? Hidrógeno. Hidrógeno. No, porque de hidrógeno y de oxígeno, de hecho. ¿Saben cuál es la molécula más abundante que forma hielo en el universo? El agua. El agua. Esta moleculita que tengo yo aquí, H2O, es por cantidades, es después del hidrógeno molecular y del monóxido de carbono, es la molécula más abundante del universo. Hay agua por todas partes, para que ustedes sepan. Y claro, como está tan fría, esas moléculas se juntan y forman granos de hielo de agua, pero también hay metano, también hay amoníaco, también hay dióxido de carbono y otras cosas. Entonces, ese polvo y ese gas van a empezar a caer hacia el centro de esa nube en colapso, pero ojo, en principio esa nube era gigantesca. ¿Saben cuánto mide una nube de esas? Una no sé, un par de años luz, digámoslo así, 4 o 5 años luz de diámetro.
4 o 5 años luz. Y pueden haber ahí en esa nube unas 10 masas solares. O sea, yo tengo 10 masas solares colapsando en un volumen que tiene unos 5 a 10 años luz. Imagínense coger, ¿qué significa eso? Es como si yo cogiera el sol y dispersara 10 soles, cojo 10 soles y disperso el material de esos 10 soles en un volumen de unos 5 años luz. Es más o menos lo que está sucediendo. Entonces esto va colapsando y en principio es tan poco denso que, claro, ¿qué sucede cuando yo empiezo a juntar ese gas y ese polvo? ¿Qué sucede cuando yo junto mucho a los muchachitos? Acuérdense de las profesoras en el jardín de niños empujando a los muchachitos para que ingresen al salón. ¿Qué les pasa? Pues se calientan, qué calor tan berraco, si esa vaina está todo, uno pegado al otro, se calienta. El gas que la gravedad está empujando empieza a calentarse, pero como la nube todavía es muy difusa, todo ese calor se sale, se escapa por fuera de la nube. Y entonces, en esa primera etapa de colapso, no aumenta la temperatura. Ojo pues, aumenta la energía, digamos, pero como se escapa todo el calor, esa vaina permanece más o menos a la misma temperatura. Y entonces, miren, les voy a hacer una pregunta aquí, ñoña, con la ecuación. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo con esa nube? Al colapsar está aumentando la densidad, ¿cierto? Pero la temperatura es la misma. Y entonces pensemos aquí en esta ecuación. Si yo aumento la densidad y dejo la temperatura igual, miren, a mayor densidad, ¿qué pasa con la masa de jeans? ¿Qué pasa cuando algo se hace más chiquita? Y entonces, ¿qué sucede si la masa de jeans se hace más chiquita? Sucede que en ciertas regiones, acuérdense que tenía 10 masas solares colapsando, en ciertas regiones de esa nube hay regiones que alcanzan su propia masa de jeans. Y entonces hay pedacitos de la nube que empiezan ellas a colapsar solitos y la nube se fragmenta. Porque claro, con 10 masas solares, pues uno podría formar en principio una estrella de 10 masas solares. Pero las estrellas de 10 masas solares son tan raras como las personas de 240 kilos. ¿Sí me entienden? ¿Cuál es el peso promedio de un adulto? No sé, 80 kilos. ¿Cuántos adultos pesan 200 kilos? Uno de cada millón, más o menos, no sé. Bueno, depende del lugar donde usted esté. En Estados Unidos, la obesidad mórbida, pues, será del 3 o 4%, pero en realidad las estrellas grandotas son muy escasas, son muy raras. Y para que se formen estrellas grandotas, yo tenía que tener nubes moleculares con mucha materia. ¿Sí me entienden? Y tenía que alcanzar la masa de jeans en regiones muy grandotas. ¿Para qué? Porque claro, cuando esto está colapsando y empieza a fragmentarse, yo tuve fragmentos de 5 o 10 masas solares, pero normalmente eso no sucede. Normalmente lo que se forman son estrellas pequeñitas. De hecho, las estrellas más abundantes del universo, de esas 10 a la 23 que calculamos, el 80%, ojo pues, espérenme un segundo, el 80% de las 10 a la 23 estrellas del universo son enanas rojas, o sea, estrellas más chiquitas que el Sol, con la mitad de la masa del Sol y menos. Las estrellas como el Sol son apenas como el 4 o el 5%, porque es que la naturaleza es perezosa. Si usted es capaz de, o sea, si usted puede formar estrellas con 0.1 masas solares, ¿para qué va a esperar a formar una de 10? Eso es un montón. Y se necesita un montón de energía para formar esa vaina. Y se necesita un montón de energía para mantenerla en equilibrio, porque esas estrellas son absurdamente potentes y tienen una luminosidad increíble, entonces no son tan fáciles de formar. Entonces, ojo, esto se fragmenta y en una nube de 10 masas solares, yo puedo formar perfectamente 80 enanas, 10 estrellas como el Sol. No puedo tomar 10 porque tenía 10 masas solares, pero puedo formar 80 enanas y puedo formar otras más chiquitas y puedo formar un Sol, digámoslo así. Depende de qué tamaño sea la fracción, el fragmento que se colapsa. Entonces, cuando ese fragmento, digamos, cuando ese fragmento ya empieza a colapsar el solito, ahí, si tiene suerte y tiene suficiente masa, se va a formar una estrella. Y alrededor de esa estrella se van a formar planetas.
Y entonces, ¿cómo sucede? Eso depende de nuevo de la masa inicial. El proceso de colapso para formar lo que se conoce como una protoestrella. ¿Qué es una protoestrella? Es un bebé, es un embrión de estrella. Eso depende de la masa inicial. Toda la vida de las estrellas depende de su masa. Las estrellas con menos masa se tardan más en formarse, porque claro, tienen menos gravedad, entonces se tardan más en reunir todos los muchachitos, pero viven más, porque producen menos energía, entonces se la gastan despacito. Las estrellas muy masivas se forman muy rápido, se forman rapidísimo, pero también se gastan su energía muy rápido. Entonces, miren esto, aquí hay algo interesante. Ahí dice, ¿cuánto se tarda el Sol? ¿Cuánto se tarda el Sol en convertirse, digamos, en una estrella? Mírenlo, aquí está. Él empieza desde que es una nube interestelar. El primer colapso se demora un par de millones de años. Después la fragmentación se demora unos 30.000 años, eso no es nada. Después esos núcleos fragmentados se tardan unos 100.000 años en conformar la protoestrella. Y para pasar de protoestrella a estrella de secuencia principal se tarda unos 30 millones de años. O sea, formar un sol le toma al universo 30 millones de años. Desde que empieza el colapso hasta que finalmente yo tengo un sol. Durante los últimos 10 millones de años, esa protoestrella tiene un disco de material. Y ese disco de material es el que forma planetas. Y los hemos visto en todas partes. Hemos visto discos protoplanetarios por toda la galaxia. Estamos viendo lugares donde se están formando estrellas y planetas. Y eso es una cosa maravillosa. Miren, aquí estos objetos se conocen como objetos estelares jóvenes y son discos alrededor de los cuales en el centro se está formando una estrella y alrededor se están formando planetas. Todo, digamos, ¿por culpa de quién? De la gravedad. Muy bien. Ahora, ese proceso de pasar de nube a estrella dura más, como les decía, para las estrellas pequeñas y menos para las estrellas grandotas. Miren, miren esta imagen de aquí que me dice cuánto tiempo se tarda en formarse una estrella de la mitad de la masa del Sol. Ella empieza por aquí y se tarda varias decenas de millones de años. Acuérdense que para el Sol eran como unos 30 millones de años. Pero si yo quiero una estrella de 2 masas solares, se forma en 10 millones de años. Una estrella de 15 masas solares se forma en menos de 100.000 años. Se forma en menos de 100.000 años, porque la gravedad actúa muy rápidamente y colapsa muy rápidamente el material. Entonces, otra vez, ¿cuál es la enseñanza? Las estrellas chiquitas se tardan más en formarse. Las estrellas grandotas se tardan menos en formarse, se forman más rápido. Y entonces, cuando, digamos, yo tengo una estrella formada, cuando, bueno, ahorita les voy a explicar, cuando la estrella aprende a fusionar hidrógeno. Resulta que hay unos objetos que no necesariamente llegan a ser estrellas. ¿Por qué? ¿Qué necesita usted para graduarse como estrella? Ahí está. ¿Que ustedes ya todos son graduados de algo? No, tengo estudiantes. Elías, ¿tú qué estás estudiando? Estoy estudiando 4º año de bachillerato. Ah, compadre, usted todavía no se ha graduado del bachillerato, ¿cierto? No, todavía me quedan como unos 10 años para graduarme de la universidad, unos 8 años. Bueno, ¿y quién? André, ¿tú ya te graduaste de la universidad? No, me falta un año. Ah, ¿y qué estás haciendo? ¿Estás haciendo tu tesis? Sí, una elaboración de texto. Exacto, pues como un trabajo de grado. Sí. ¿Y en qué estás trabajando? Estoy trabajando en análisis de las herramientas lingüísticas sobre la divulgación científica. Ahí En está. textos O de sea que divulgación yo científica. puedo ser tu experimento, ¿no? Exacto.
Y es que de hecho sí es bastante difícil porque, por ejemplo, acá en Chiapas Sí. casi no tenemos como que esa fomentación, ¿no? de la cultura. Fomento de la divulgación. Ajá, fomento de la divulgación. Ah, Entonces, pues sí, se me hace bueno, bastante pues difícil. lo que necesites, con mucho gusto. Yo he sido divulgador de ciencias de hace más de 20 años. Y entonces, Gracias. pero mira, ahí está. Para que Andrea se pueda graduar en su carrera de lenguas, ella tiene que presentar un trabajo de grado, una tesis. Para que una estrella, ojo pues, para que una estrella en formación, después de ser protoestrella, se gradúe como estrella de secuencia principal, que así se llaman, el Sol es una estrella de secuencia principal. Todas las estrellas que ustedes ven brillar en el cielo son estrellas de secuencia principal. Después les cuento por qué se llama secuencia principal, pero para que una estrella se gradúe, tiene que aprender a fusionar hidrógeno. ¿Y qué es fusionar hidrógeno? Resulta que es que toda la energía producida por el Sol y sus amiguitas de secuencia principal se produce, valga la redundancia, porque en el núcleo del Sol, el hidrógeno está a 15 millones de grados. 15 millones de grados. Y a esa temperatura, los núcleos de hidrógeno, o sea, los protones, se juntan, se golpean y al golpearse se fusionan. Entonces, las estrellas, en ese proceso de fusión de protones, forman elementos más pesados. Básicamente, lo que hacen es coger hidrógeno y formar helio. ¿Qué hace el Sol? Es una fábrica de helio. ¿Qué hace una estrella? Cualquier estrella que ustedes vean en el cielo brillando, excepto las gigantes rojas que ya están viejitas. Pero las estrellas blanquitas, amarillitas como el Sol, las estrellas azules, son fábricas de helio. Póngaselo, esa es la firma, el Sol es una fábrica de helio. Entonces, para usted graduarse como estrella, tiene que aprender a crear helio. Y para poder crear helio, usted tiene que tener un núcleo con más de 6 u 8 millones de grados. Pero ¿cuál es el problema? Si usted no tiene la masa suficiente, a pesar de que esa masa colapsó y formó un objeto, ese objeto que no alcanza la temperatura en el núcleo para fusionar hidrógeno, sino que fusiona un isótopo pesado del hidrógeno. Digamos que hay átomos de hidrógeno que son más gorditos, que se llaman deuterio, porque tienen un protón y un neutrón. Entonces, claro, son el doble de pesados. Esos son más fáciles de fusionar. Y con 4 millones de grados usted ya fusiona deuterio. Entonces estas estrellas vagas, digámoslo así, estas estrellas malas estudiantes, solo aprenden a fusionar deuterio, pero no son capaces de fusionar hidrógeno. Si usted no aprende a fusionar hidrógeno, no se gradúa. Entonces no termina siendo una estrella de secuencia principal. A esas malas estudiantes que no aprendieron a fusionar hidrógeno se les llama enanas marrón. ¿Y qué es una enana marrón? Es una estrella frustrada, es una estrella que no se graduó. Sí, es que no se puede, es una cosa entre planeta y estrella. Porque no es ni tan chiquito para ser planeta, ni tan grande para ser estrella. Se quedó ahí en la mitad. Fusiona deuterio, son muy frías, son objetos oscuros, por eso se llaman enanas marrón, pero aún así existen en el universo. Hemos encontrado cantidades absurdas de enanas marrón que son muy famosas. La mínima masa, ojo pues, la mínima masa que usted necesita para ser, digamos, una estrella de tipo solar es del orden de 0.08 masas solares. 0.08. O sea, eso es como el 8% de la masa del Sol. Pero si usted está por debajo de eso, probablemente no sea capaz sino de fusionar deuterio y sea una enana marrón. Ahora, hay estrellas muy grandotas, como les decía ahorita. ¿Se acuerdan que vimos en otra clase estrellas gigantescas como Deneb o como Rigel, que son gigantes azules de 10 o 20 masas solares? Las estrellas más grandes rápidamente, como les decía, alcanzan temperaturas en el núcleo y empiezan a fusionar hidrógeno e incluso esos núcleos que están tan calientes fusionan, convierten el hidrógeno en helio y luego convierten el helio en carbono y en oxígeno y en nitrógeno.
Entonces estas estrellas tienen carbono, nitrógeno y oxígeno en su núcleo también. Y ese carbono, nitrógeno y oxígeno les ayudan a fusionar hidrógeno de una manera más eficiente. Entonces por eso son las estrellas más luminosas del universo. ¿Cuáles son las estrellas más luminosas del universo? Las estrellas gigantes azules. Vamos a ver un videito. Espérense a ver si todavía está funcionando. Esto es una imagen de una estrella gigante azul emitiendo material. Además, son súper salvajes estas estrellas porque emiten radiación y material por montones. ¿Por qué? Porque son muy activas. Ahora, digamos que las gigantes, como les dije, son una cosa rara, pues porque es difícil formar una estrella de 10 o 20 masas solares. Pero las pequeñas, como el Sol, se forman todo el tiempo, y las más pequeñitas todavía más. Cuando la estrella está terminando su etapa de protoestrella, o sea, cuando está aprendiendo a fusionar hidrógeno y se va a graduar, es igual que los adolescentes. Ahí está como Elías. ¿Cómo son los adolescentes? Inestables, ¿sí o no? Hormonales, ¿cierto? Ay, un día están felices, y al otro día están tristes, al otro día están aburridos, cosa tan horrible, no son bipolares, sino multipolares, cosa tan tenaz. Yo me imagino que a Elías le pasa, pero relajado, parce, que eso le pasa a todos los adolescentes. Y entonces, las estrellas adolescentes también son así de complicadas. Y esta etapa Tetauri es una etapa violentísima de la juventud de las estrellas. Cuando el Sol tenía unos 4 o 5 millones de años, apenas de estar a punto de finalizar su etapa de nacimiento como secuencia principal, digamos que el colapso había empezado hacía unos 20 o 25 millones de años, pero los últimos 4 o 5 millones de años de la evolución para poder ser una estrella de secuencia principal, nuestro hombre estaba violentísimo. Y alrededor se estaban formando los planetas. Pero entonces imagínense, estas estrellas son variables, emiten una cantidad de radiación mientras se equilibran y emiten una cantidad de material que barre los discos protoplanetarios. Y entonces, si los planetas no se han formado antes de que la estrella inicie el proceso de etapa Tetauri, salen barridos. Ahí no se va a formar nada. Nuestro planeta aguantó porque ya era grandecito, ya para cuando el Sol le dio por estar expulsando todo lo que no le gustaba, como los adolescentes. A mí no me gusta, no quiero nada, yo quiero estar solo. Esas son las estrellas a punto de convertirse en estrella de secuencia principal. Pues barrieron con el disco, pero la Tierra ya estaba, digamos, afirmada, ya teníamos una masa suficiente, ya se había formado Júpiter, porque además ellos barren con el gas, y Júpiter y Saturno tuvieron que haber acumulado gas para formarse antes de que el Sol estuviera en etapa Tetauri. Las estrellas Tetauri son una cosa increíble, y se llaman así porque la primera, digamos, que se estudió era la estrella T de la constelación de Tauro, T Tauri. Ahí está. Y son muy famosas. Y emiten chorros de gas porque están acelerando material y los campos magnéticos intensos que tienen estas estrellas cogen partículas como gas y polvo y las aceleran y las expulsan de sus centros. De hecho, hay unos objetos muy famosos que son especialmente estrellas masivas que se están formando, que se llaman objetos Herbig-Haro. Miren esto. Esos son sistemas planetarios y estrellas en formación. Y eso que ustedes ven ahí son chorros de material expulsados desde esa estrella joven por campos magnéticos absurdamente intensos, porque esta estrella apenas se está amoldando, apenas se está equilibrando, apenas se está acomodando. Y son gigantescos, miren esto. Este objeto, miren la escala, 200 unidades astronómicas, estos son 200 unidades astronómicas, no estamos observando sino esto es un disco, 200 unidades astronómicas. ¿Ustedes recuerdan qué es una unidad astronómica? ¿Qué es una unidad astronómica? Iván, que ya había llegado a la casa. Sí, ya llegué, pero no lo recuerdo, disculpe. André, ¿qué es una unidad astronómica? Una unidad de distancia. Sí, pero ¿de cuál distancia es? Ah, Héctor sí se acuerda.
Es la distancia de dónde a dónde. Creo que del Sol a la Tierra. Ahí está. Sí, exacto. Sí, del Sol a la Tierra. Es la distancia patrón, digámoslo así. Así como nosotros medimos las cosas en metros y el metro es un patrón de medida, allá afuera, como todo está tan lejos, en el sistema solar se mide en unidades astronómicas. La distancia de la Tierra al Sol son 150 millones de kilómetros. Y eso es una unidad astronómica. Entonces imagínense, esos discos que ustedes ven en esas fotos tienen 200 unidades astronómicas, o sea que son 200 veces la distancia de la Tierra al Sol. Eso es gigantesco. Y para que lo piensen así, Neptuno, que es el planeta más alejado, está a 30 unidades astronómicas. Neptuno es el planeta más lejano de nuestro sistema solar. Está a 30. Estos objetos tienen 200. Es el material que está cayendo a la estrella y que va a formar planetas. Eso es un disco protoplanetario. Ahora, finalmente, si esa protoestrella logra aprender a fusionar hidrógeno, llega un momento en que su núcleo se enciende, digámoslo así, a partir de la fusión nuclear y la estrella se gradúa. Ese día empieza a ser estrella de secuencia principal. Y a eso se le conoce como SAMS. Esa ZAMS significa Zero Age Main Sequence, o sea, estrella de edad cero de secuencia principal. Ahí está. Y dependiendo, como les dije, de la masa de la estrella, pues esa región de Zero Age Main Sequence se conoce como la secuencia principal. ¿Pero por qué aparece ahí en la secuencia principal? Ya les voy a mostrar, porque es que resulta que hace unos 100 años, espérense que creo que esta era la última diapositiva de aquí, sí, porque hace unos 100 años, un par de señores que se llamaban Ejnar Hertzsprung y el otro se llamaba no sé qué, Russell, encontraron que había una relación entre la luminosidad y el color y la temperatura de las estrellas. Y entonces inventaron una cosa que todos los astrónomos usamos, que se llama el diagrama Hertzsprung-Russell. ¿Qué es el diagrama Hertzsprung-Russell? Es esto. Es un diagrama en donde los astrónomos medimos la luminosidad de una estrella. ¿Qué es la luminosidad de una estrella? ¿A qué se le suena luminosidad? A ver, Elías, ¿a ti qué te suena la palabra luminosidad? Que brilla. Sí, claro, es el brillo, pero Potente. la potencia, la luz que produce una estrella, la luminosidad del Sol, la luminosidad de Rigel, la luminosidad de Vega, la luminosidad de Sirio, es cuánta luz produce esa estrella. O sea, ahí está, la luminosidad de una lámpara. Miren, yo tengo aquí una lámpara. Esa lámpara tiene produce una cierta cantidad de luz por segundo. Eso es luminosidad. Ustedes la conocen. Ay, esa es una lámpara de 100 vatios. Ahí está. 100 vatios es la luminosidad de una lámpara típica. No, ahora usamos las económicas, 10 vatios. Pero los lumens son una medida diferente, Johnny. Aquí se mide en vatios porque es potencia, es energía por unidad de tiempo. ¿Ok? Los lumens es una medida de luz, que es una cuestión un poco diferente, pero también, claro, entre más energía por unidad de tiempo tú liberes, pues más lumens vas a tener, ¿cierto? Pero piensen en las estrellas como lámparas. El Sol es una lámpara de 10 a la 26 vatios. Ojo pues, el Sol tiene 3.84 por 10 a la 26 vatios de potencia. 10 a la 26 vatios y no es la más luminosa. Todos sabemos que el Sol no es la más luminosa. Hay estrellas más luminosas que el Sol, ¿o no? Lo que pasa es que están muy lejos y yo las veo muy chiquitas. Pero si yo pongo todas las estrellas a la misma distancia, el Sol es una enana, poco luminosa. Y eso fue lo que hicieron estos señores, Hertzsprung y Russell. Aprendieron a medir cuánta luz,
cuánta energía proviene de cada estrella. Y resulta que, y además aprendieron a calcular su temperatura y su color, pero esto lo hicieron unas chicas maravillosas que se llamaban las chicas de Pickering o las calculadoras de Harvard. Ustedes vieron un capítulo de Cosmos de la primera temporada de Neil deGrasse Tyson, es el capítulo 8, creo. Tienen que buscarla. Es la historia de las chicas de Pickering, que eran unas chicas que trabajaban en la Universidad de Harvard clasificando la luz de las estrellas. Y entonces ellas inventaron, ojo, ellas no, una, que se llamaba Annie Jump Cannon. Tienen que buscar esta historia. Annie, no se escribe así, Annie Jump Cannon. Annie Jump Cannon era una chica de Pickering en Harvard que aprendió a distinguir entre los espectros de las estrellas, que simplemente era pasar la luz de la estrella por un prisma y mirar todos los colores y los elementos que hay en esa estrella. Ella aprendió a distinguir que habían diferentes tipos de estrella y que esos diferentes tipos de estrella correspondían también a temperaturas y a luminosidades y a tamaños. Y entonces ella la clasificó desde las O, ojo pues, miren dónde está la O, aquí a la izquierda. Desde las O, que son las estrellas más grandes, más luminosas, más azules, más calientes, hasta las M, que son las estrellas más frías, pero también pueden ser muy luminosas. Las M son rojitas, frías, las O son azules, calientes. En la mitad está el Sol, por ejemplo. El Sol es de tipo G. Entonces, a esta clasificación que es O, B, A, F, G, K, M, se le conoce como la clasificación de Harvard espectral, clasificación espectral de Harvard. ¿Quién se la inventó? Annie Jump Cannon. Pueden ver la historia otra vez en el capítulo 8 de Cosmos de Neil deGrasse Tyson. Y entonces, lo que Annie Jump Cannon encontró es que esa temperatura, o más bien, que esta clasificación corresponde a estrellas calientes a la izquierda, a frías a la derecha, más calientes, más frías. Pero también, cuando usted pone la luminosidad, las más luminosas están arriba y las menos luminosas están abajo. Resulta que cuando Russell y Hertzsprung empezaron a medir esto y lo pusieron en un diagrama, apareció una franja aquí, diagonal, que resultó ser la franja en donde estaban todas las estrellas que fabrican helio. Ahí está, todas las estrellas que fabrican helio. Entonces, por eso a esa franja se le llama la secuencia principal. Es la franja principal del diagrama HR. Cuando las estrellas se hacen viejitas, cuando las estrellas se les acaba el hidrógeno, porque claro, ¿qué le va a pasar al Sol? Si el Sol a cada segundo, ojo pues, el Sol cada segundo coge 600 millones de toneladas de hidrógeno y las convierte en helio. Y en el proceso produce energía, porque pasar de hidrógeno a helio libera energía. El proceso de fusión libera una cantidad de energía increíble por medio de la energía nuclear. Pues en ese proceso, pues si él se gasta 600 millones de toneladas de hidrógeno por segundo, y él no deja de trabajar por la noche, está trabajando al otro lado del planeta, ¿o no? ¿Sí o qué? Cada segundo se gasta 600 millones de toneladas, en algún momento se le va a acabar el hidrógeno del núcleo, que es donde está produciendo la energía. ¿Cuándo se le va a acabar el hidrógeno del núcleo al Sol? No es mañana, ni pasado mañana. Uno puede calcular y se le va a acabar como en unos 3.000 millones de años. Y entonces ahí vamos, Elías, a lo que decíamos la vez pasada. Cuando al Sol se le acabe el hidrógeno del núcleo y deje de ser una fábrica de helio, porque ya convirtió todo el hidrógeno de su núcleo en helio, se va a envejecer, se va a jubilar, porque ya no va a ser una estrella de secuencia principal, va a salir de ahí, va a empezar a hincharse, y como empieza a hincharse se hace más luminoso pero más frío, y entonces aquí en el diagrama de Hertzsprung-Russell se convierte en una gigante, y las más masivas se convierten en supergigantes. Entonces las estrellas gigantes rojas o supergigantes rojas son estrellas viejitas, estrellas que ya no producen helio en su núcleo. De hecho, están convirtiendo ese helio en carbono y oxígeno, y ese carbono y oxígeno lo convierten en cosas como silicio y magnesio, más pesadas, incluso hasta el hierro. El elemento más pesado,
que se fabrican en los núcleos de las estrellas es el hierro. Pero más allá del hierro, las estrellas no pueden producir otras. Entonces, miren esto. Cuando se habla de estrellas de secuencia principal, se habla de estrellas que son fábricas de helio, desde las enanas blancas hasta las gigantes azules. M, K, G, F, A, B y O. O al revés, O, B, A, F, G, K y M. Esa es, digamos, la familia de estrellas que ya saben producir hidrógeno. Y miren esto, ¿cuánto tiempo vive una estrella? O más bien, no esta es la vida de la estrella, sino durante cuánto tiempo producen energía a partir del hidrógeno. O sea, cuánto les dura el hidrógeno del núcleo, más bien. Es como uno calcula, ¿cuánto tiempo me dura el tanque de la gasolina del carro? No. Johnny, ¿tú tienes carro? No, profesor. No. Ah, ahorita Iván que estaba manejando. Iván, ¿tú qué carro tienes? Un Volvo XC60. Ah, esa es una camionetica bellísima, ¿no? Bueno, ¿cuánto te dura un tanque? ¿Cada cuánto tanqueas la camioneta? Bueno, usualmente yo le pongo gasolina cuando está por la mitad del tanque. No espero a que esté esto. Nunca lo dejas gastarse. No, pero si pudiera hacer un cálculo, eso me pudiera estar durando unos 15 días. Ahí está. Entonces uno diría, el motor de la camioneta Iván se gasta el combustible que tiene, que deben ser, no sé, 10 o 12 galones de gasolina, le puede caber a un tanque de esos, en 15 días. Ese es el tiempo nuclear de la camioneta Iván. ¿Cuánto tiempo le va a durar el hidrógeno al Sol? ¿Cuánto tiempo le dura el hidrógeno a una gigante azul como Deneb? ¿Cuánto tiempo le dura el hidrógeno a una enana roja como Próxima Centauri? Pues depende de la masa y de la producción de energía, porque acuérdense que ellas son lámparas. El Sol es una lámpara de 10 a la 26 vatios. Y entonces, miren esto, ahí está la luminosidad. Si el Sol, que es de tipo G, acuérdense de esto siempre, el Sol es una enana de tipo G. Estas letras son una clasificación que se inventó en Harvard a principios del siglo XX. Oh, be a fine girl, kiss me, para que se acuerden de la clasificación espectral de Harvard. ¿Escuchaste la mnemotecnia, André? Sí. Tú que eres lingüista. Oh, be a fine girl, kiss me. Ahí está. Sé una buena chica y bésame. Pero pues en español no funciona. Tiene que ser en inglés. Oh, be a fine girl, kiss me. Esa es la clasificación espectral de Harvard. Las estrellas más chiquitas son las que más duran, porque son las que menos energía se gastan. ¿Cuáles son las más chiquitas? Las de tipo M. Ahí está. Las enanas rojas de tipo M que tienen el 10% de la masa del Sol y el 10% del tamaño del Sol y una milésima de la luminosidad del Sol. O sea que estas son lámparas de 10 a la 23 vatios. ¿Sí entienden? Las enanas rojas que tengan 10% de la masa del Sol y 10% del tamaño del Sol son 1000 veces menos luminosas. Están a una temperatura de 3000 grados y miren esto. Su vida puede ser de 100.000 millones de años. 100.000 millones de años de combustible tiene una enana roja como Próxima. Piensen en Próxima Centauri. Bueno, Próxima creo que es un poquito más grande, pero ustedes pónganle 60.000. ¿Qué edad tiene el universo? Elías, ¿hace cuánto sucedió el Big Bang? ¿Tú sabes eso? Hace, si no me equivoco, 5.000 millones, no. No, parce, hace 5.000 millones se formó la Tierra. 15.000 millones de años. Son 13.800, 14.000, ponle 14.000 millones de años. 14.000 millones de años tiene el universo. Pero resulta que una enana roja tiene combustible para 100.000 millones de años. ¿Eso qué les dice a ustedes? Que no se ha muerto ninguna enana roja. Eso es como, miren, eso, ¿por qué les puse el ejemplo de la camioneta Iván? Porque claro, la camioneta Iván se consume un tanque cada 15 días. Pero si usted tiene un Volkswagen,
escarabajo, con un motor chiquito. ¿Cuánto le durará un tanque a un escarabajo con un motor chiquito? Yo creo que para todo el mes. Más todavía. Una moto. Yo tengo una moto. Yo tengo una moto que tiene un motor de 160 milímetros cúbicos. El motor de Iván es como 3 litros, ¿cierto, Iván? Así es. Ahí está. Imagínense eso. El motor de Iván es 3 litros. ¿Sí o qué? Y él tanquea, se gasta 10 galones por mes. ¿Ustedes saben cuánto tiempo me duraría en mi moto 10 galones de combustible? Un año o más. Yo le echo 2 galones al mes. Ahí está, me durarían 5 meses. O sea, la vida productiva de mi moto, porque consume menos y produce menos potencia, ahí está, estamos hablando de la energía que produce. Claro, mi moto es de 12 caballos de fuerza, 12 caballos, la camioneta de Iván es de 200, por ahí. Claro, entonces necesita más combustible para producir más energía. Igual con las estrellas chiquitas producen menos energía, pero se gastan más lentamente el combustible, le rinde más. Una enana roja puede vivir 8 veces la edad del universo. O sea, eso significa que no hay ninguna enana roja que se haya muerto en el universo. Luego están las naranjas. Las estrellas naranja, tienen la mitad de la masa del Sol, por ejemplo. Son, digamos, ya no son 1000 veces, pero sí 100 veces menos luminosas que el Sol y pueden vivir el equivalente a la edad del universo, 15.000 millones de años. ¿Cuánto vive el Sol? ¿Cuánto le dura el hidrógeno al Sol? Unos 10.000 millones de años. El Sol tiene 5.000 millones, le faltan 5.000 millones. En realidad el hidrógeno en el núcleo se le va a acabar un poco antes. ¿Cuánto dura una estrella más grande que el Sol? 1.5 masas solares. Que sea más caliente. Mire que además empezó a aumentar la temperatura, porque obviamente soy 5 veces más luminosa, gasto más energía, la mitad de la vida del Sol, 5.000 millones de años. Una estrella de tipo A, como Vega o como Sirio. A ver, yo les doy ejemplos. M es una enana roja como Próxima. K es una enana naranja como Alfa Centauri B. O como hay una estrella que tiene nombre colombiano que se llama Macondo y tiene un planeta que se llama Melquiades. Macondo es una enana naranja. El Sol es una de tipo G. Polaris, que es la estrella polar, es de tipo F. Vega y Sirio son de tipo A. Viven 400 millones de años porque se gastan la energía muy rápido, son 50 veces más luminosas que el Sol. Una estrella de tipo B, como Rigel en Orión, son 10.000 veces más luminosas, pero solamente viven entre 10 y 100 millones de años y explotan como supernova al final de su vida. Y una estrella supergigante azul como Deneb, que es de tipo O, puede vivir de 2 a 8 millones de años. Betelgeuse, ¿se acuerdan de Betelgeuse? Que es la gigante roja en la constelación de Orión. Todas las estrellas de la constelación de Orión se van a morir muy rápido. O sea, Orión, de hecho, Betelgeuse tiene unos 7 millones de años, ya está a punto de explotar como supernova. Rigel se va a morir muy rápido. Alnitak, Alnilam y Mintaka, que son las del cinturón, se van a morir en menos de 2 o 3 millones de años. Pues nosotros no nos va a tocar, pero son estrellas que se mueren muy rápido. Más grande usted, menos dura, porque más energía produce, más rápido se gasta su hidrógeno, etcétera, etcétera. Tiene que ver con la potencia. Entonces miren esta maravillosa situación. No, esto no se los voy a mostrar. Bueno, sí, esta maravillosa situación. Resulta que uno puede saber, por ejemplo, cuando tiene un cúmulo de estrellas, que es un montón de estrellas viviendo juntas, qué tan viejo es el cúmulo si calcula, o más bien, si hace un diagrama de HR. O sea, yo pongo ahí todas mis estrellas con su luminosidad, con su temperatura, y me doy cuenta de que, miren, hay un montón aquí a la derecha arriba que son gigantes. Eso es como clasificar la población de un lugar. Uno hace un censo y ve cuántos niños hay, cuántos adultos hay y cuántos viejitos hay. Y eso le da a uno un promedio de la edad de esa población, ¿o no? ¿Sí o qué? Entonces el diagrama HR le permite a los astrónomos saber qué tan vieja es una población estelar. Cuando usted tiene
todas las estrellas en secuencia principal. Miren esto. Miren este de aquí al lado. Este es otro diagrama HR. Entre color y magnitud. Es la misma cosa que temperatura y luminosidad. Hay muchas versiones, pero aquí ustedes las ven todas en secuencia principal. ¿Qué les dice a ustedes que toda la población estelar de un cúmulo, por ejemplo, esté en la secuencia principal? No hay viejitos. Y si no hay viejitos, eso significa que es un cúmulo joven. De hecho, uno puede calcular la edad. Pero en cambio, si ustedes ven aquí, hay muchas en secuencia principal, sí, pero es porque hay un montón de enanas. Pero miren todas las gigantes rojas que hay. Eso significa que hay muchos viejitos. Y las azules son niños, porque son los que menos viven. Acuérdense que esos viven 2 o 3 millones de años. Las gigantes azules son niños. Entonces eso también les dice, si hay pocas gigantes azules, puede ser que son de segunda o tercera generación en ese cúmulo. Pero si hay muchas gigantes rojas, eso les dice que tan viejo es el cúmulo. Esto es una herramienta maravillosa que se inventaron los astrónomos para poder saber cómo evolucionan las estrellas. De hecho, yo al diagrama Hertzsprung-Russell le digo el camino de la vida de las estrellas. ¿Ustedes se acuerdan de esa canción famosa colombiana? ¿Sí la han escuchado? El camino de la vida. ¿No? ¿No se acuerdan del camino de la vida? Yo no lo he escuchado. Bueno, André, tienes que buscarla en YouTube. Busca El camino de la vida. Cantada por los hermanos Arriagada. Bueno, no, por cualquier trío de boleros colombianos se sabe El camino de la vida o no lo contratan para la serenata. Es una canción muy linda colombiana que cuenta la historia de la vida. Cuando uno nace, crece, se enamora, tiene una familia, se casa, etcétera, etcétera. Pues yo le digo al diagrama de Hertzsprung-Russell el camino de la vida de las estrellas. Ahora, espérense un segundito. Esto ya, no quiero echarles más cuento con esto. Les voy a mostrar otra cosa interesante antes de que nos despidamos el día de hoy. Denme un segundo, porque me voy a ir para otro lado. Para mostrarles un poco denme un momentico, yo me meto por aquí. ¿Cómo se mueren las estrellas? ¿Qué pasa al final de nuestra vida como estrella, digámoslo así? Espérense un segundo. ¿Cómo se mueren las estrellas? ¿A qué horas terminan las estrellas de morirse? No, aquí. Ok. Muy bien. Como veíamos ahorita, resulta que después de que a la estrella se le acabe el hidrógeno del núcleo, va a suceder algo. Una estrella es un objeto que está en equilibrio. ¿Se acuerdan de este equilibrio que había en las nubes moleculares gigantes antes de que se formara la estrella? Pues también una estrella está en equilibrio en términos de que la gravedad quiere apretar a la estrella, pero las reacciones nucleares y la energía de las partículas dentro de la estrella mantienen a la gravedad, digamos, por presión, y entonces hay un equilibrio que se conoce como equilibrio hidrostático. Y el equilibrio hidrostático significa que la gravedad no me aplasta, pero yo tampoco me escapo, porque la gravedad no me deja escapar, pero tampoco yo me dejo aplastar. ¿Sí entienden cuál es la idea? Y entonces estoy más o menos en equilibrio hidrostático. Pero ese equilibrio depende de cuánta energía esté produciendo la estrella en el interior, ¿cierto? Cuando el hidrógeno del núcleo de la estrella se acaba, cuando el hidrógeno del núcleo de la estrella se acaba, lo que va a suceder es que la estrella va a perder la fuente de energía que mantiene a la gravedad. ¿En dónde principalmente? En el núcleo. Imagínense que el núcleo siempre está produciendo energía y está produciendo radiaciones o mantiene a la gravedad, digamos, a raya. Pero entonces, ¿qué va a pasar ahora? Cuando se le acabe el hidrógeno y ya no tenga fusión nuclear
ya no esté convirtiendo hidrógeno en helio, sino que ya todo sea helio, como no tiene presión porque se le acabó por algún momento el combustible, la gravedad colapsa el núcleo. O sea, coge ese núcleo de helio y empieza a aplastarlo. Esa gravedad empieza a aplastar el núcleo de helio y claro, se libera una cantidad inmensa de energía por ese aplastamiento del núcleo y esa energía que se libera calienta las capas exteriores de la estrella y entonces se expanden y la estrella se convierte en una gigante. Él empieza a salir desde ahí a convertirse en algo que se llama subgigante, pero sigue aumentando hacia una gigante. La estrella se hincha porque el núcleo está siendo colapsado y está siendo calentado y entonces libera una cantidad inmensa de energía. ¿Hasta cuándo empieza a calentarse ese núcleo? Hasta que finalmente tiene la capacidad de fusionar helio y esto le da una segunda oportunidad a la estrella. Piensen en eso. Es como a usted se jubila y aprende a hacer otra cosa. Yo antes sabía fusionar el hidrógeno, pero pues yo también puedo fusionar helio. Simplemente necesito un poquito más de temperatura. Un poquito más de temperatura es como 100 millones de grados. Acuérdense que antes el núcleo estaba a 10 o a 15 millones. Ahora para fusionar el helio y convertirlo en carbono y oxígeno, el núcleo tiene que estar a 100 millones de grados. Y cuando alcanza los 100 millones de grados, ¿qué pasa? Empieza la fusión nuevamente, o sea, como que se reanima la estrella. Yo soy capaz de seguir. Y eso vuelve a generar presión de radiación y entonces la gravedad, digamos otra vez, se afloja un poquito, pero la estrella ya se había hinchado. La estrella ya era grandota. Y como la estrella estaba hinchada y grandota, esta nueva radiación que sale del núcleo empieza a expulsar las capas exteriores de la estrella. Y cuando empieza a expulsar las capas exteriores de la estrella, empieza a suceder una cosa genial. Y esperen si verá. Es que se forma algo, ¿dónde está? Pero primero son variables, pero no les voy a mostrar lo que es. Empieza a formar algo que se conoce como una nebulosa planetaria. Las nebulosas planetarias son un espectáculo de objetos en la galaxia, que son estrellas de baja masa, como el Sol, o más pequeñas, que están expulsando sus capas exteriores. Esto se llama la etapa del brazo de gigantes asintóticas. Y ella está botando sus capas exteriores y el núcleo está calentándose y se está convirtiendo fundamentalmente en carbono. Lo que queda en el núcleo de una nebulosa planetaria es algo que se conoce como una enana blanca. Y entonces miren esto. Las estrellas que tengan masas de menos de 8 masas solares no pueden fusionar el carbono, convirtieron todo el helio en carbono y terminan su vida como algo que se conoce como una enana blanca. Después de que se termina el helio, las más grandotas sí pueden fusionar, digamos, el carbono y el oxígeno porque tienen suficiente temperatura, pero pues para eso se requiere un tiempito más de calentamiento, y que crezcan más, se vuelven más gigantescas todavía. Son las supergigantes rojas, incluso hay hipergigantes rojas, como esta estrella que les muestro ahí, que se llama Eta Carinae. Eta Carinae, que es esta estrella que estamos viendo aquí, es una hipergigante que está expulsando material porque está en estas etapas finales de la vida que también son muy inestables, y esta de aquí se llama la nebulosa Helix, donde está la enana blanca en el centro y las capas exteriores de la estrella que han estado escapando a través del espacio porque la radiación de ese núcleo caliente y la baja densidad, digamos, hace que las capas se escapen, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final? Bueno, esto es con las chiquitas se convierten en enanas blancas, o sea, ¿cómo va a terminar su vida el Sol? El Sol, al final de su vida, después de que se convirtió en gigante roja, va a perder sus capas exteriores y el núcleo se convirtió en carbono y va a quedar del tamaño, imagínense un carbón a 100 millones de grados del tamaño de la Tierra.
eso va a ser el cadáver del Sol. Y todas estas capas, o sea, ya se habrían perdido en el medio interestelar. Pero las que son más grandotas que el Sol, esas todavía tienen opción de hacer más cosas mientras se mueren, digámoslo así. Cuando usted tiene una estrella de 30 masas solares, resulta que el núcleo tiene tanta gravedad, porque usted tiene tanta masa encima, que se calienta, no solo a 100, sino a 200 o a 500 o a 1.000.000 o a 1.000.000.000 de grados. Con esa temperatura, usted puede fusionar casi que lo que le dé la gana. Puede fusionar, sigue fusionando algo de hidrógeno en las capas exteriores, en helio, helio en carbono, carbonio en neón, neón en oxígeno, oxígeno en silicio y en magnesio, y luego el magnesio, luego el silicio lo convierte en hierro. Pero resulta que más allá del hierro no puede fusionar. Las estrellas, para fusionar, básicamente liberan energía por la fusión de elementos livianos hasta elementos pesados. Pero si quisieran fusionar hierro, necesitarían energía, porque sencillamente hay una propiedad físico-química del hierro, y es que es el que tiene, digamos, la mayor energía de ligadura, se conoce así. Entonces, si usted quiere fusionar hierro, necesitaría energía. Bailas, ¿de dónde va a sacar energía la estrella si ella produce la energía? Y entonces miren lo que les pasa a una estrella que alcanza, digamos, la fusión de hierro. Al final, la estructura interna de la estrella se hace muy inestable, porque sencillamente cuando usted fusiona el silicio y lo convierte en hierro, ya no puede fusionar hierro, pierde la presión de radiación, pierde la presión que se generaba por la energía que producían las reacciones nucleares, y la gravedad colapsa el núcleo de una forma instantánea, cuasi instantánea, en un par de segundos, y un núcleo colapsado en segundos explota de una forma increíble en el universo, y a esa explosión se le conoce como supernova. Yo sé que nadie ha visto una supernova. Yo vi una por telescopio en otra galaxia, pero las supernovas son cosas muy comunes en el universo. Cada segundo explota una supernova en el universo. Cada segundo. Las supernovas, como usted necesitaba energía para formar elementos más pesados que el hierro, ahí está la energía. La energía que se libera de la supernova produce elementos más pesados que el hierro. Entonces ahí se forman el oro, la plata, el platino, hasta el uranio. Toda, ojo pues, toda la tabla periódica se llena de elementos que se forman en las estrellas. La Tierra no forma elementos. Bueno, sí, por decaimiento radioactivo. Claro, aquí decae el potasio y forma argón, o decae el uranio y forma plomo. Pero eso es un proceso, digamos, muy lento. Y así se calcula la edad de las rocas, por el decaimiento radioactivo. Pero ¿quién crea los elementos pesados que después van a caer para formar otros elementos? Las estrellas. Las supernovas producen elementos hasta el uranio. Las colisiones de estrellas, cosas que tengan mucha energía en el universo, producen elementos pesados. Entonces, cuando ustedes se pregunten de dónde salió el hierro que tenemos nosotros en la hemoglobina, en nuestra sangre, ¿dónde salió ese hierro? Señor Noel, esa frase que dice que somos polvo de estrellas tiene cierto sentido, porque ¿dónde se formó el carbono del que estamos hechos, del que están hechas nuestras moléculas? El oxígeno que respiramos, piensen en eso. Ustedes están aquí tomando átomos de oxígeno. Ese oxígeno se creó en el núcleo de una estrella que vivió antes que el Sol. Pues claro, porque tuvo que haber vivido antes que el Sol. El Sol en este momento no produce oxígeno. No, el Sol es una fábrica de helio por ahora. Todos los elementos que están en este planeta, que forman esta agua, por ejemplo, fueron, bueno, el hidrógeno se creó en el Big Bang, eso se los va a enseñar en la próxima clase, pero el oxígeno y el carbono y el hierro y el calcio de nuestros huesos y el mercurio, que a veces aparece en las latas de atún.
el oro, la plata, el cobre de nuestros circuitos eléctricos, los silicatos que conforman este planeta. Es una maravilla pensarlo. Fueron fabricados por estrellas que vivieron antes que el Sol. El Sol es una estrella de tercera generación, pero antes de él vivieron muchas estrellas en esta galaxia. Esta galaxia tiene 13.000 millones de años de antigüedad y el Sol solo tiene 5.000 millones de años. O sea que antes del Sol nacieron y murieron muchas estrellas que devolvieron todo ese material al medio interestelar. El material de las estrellas se recicla. Entonces sí es cierto que nosotros somos material reciclado de las estrellas. Cada elemento que está en nuestros cuerpos, excepto el hidrógeno probablemente, fue producido en estrellas que vivieron antes que el Sol. Cada uno de nuestros átomos se fabricó en estrellas, excepto el hidrógeno, otra vez vuelvo a aclarar, en estrellas que vivieron antes que el Sol. Y como nosotros estamos hechos principalmente de carbono, de oxígeno, de nitrógeno, de azufre, de fósforo, de zinc, de calcio, de magnesio, de potasio, de ese tipo de cosas, pues estamos hechos de material estelar. ¿Dónde termina este asunto? Pues dependiendo de la masa inicial, para ser coloquiales, espérate, ¿qué dijiste, Homer, que no te leí? Para ser coloquiales, todos somos de origen extraterrestre. Sí, señor. La materia a la que estamos hechos no se fabricó aquí. Pues estaba en esa nube en donde nació el Sol, piénsenlo así. Esa materia estaba disponible en la nube en la que se formó el Sol y por eso terminó en nuestro planeta. Es una cosa, es un poco, digamos, aleatorio, azaroso, ¿no? Es mucha suerte. ¿Ustedes no creen que la evolución de este planeta, eso lo vamos a discutir en la próxima clase? ¿Usted no cree que la evolución de este planeta va a terminar, digamos, convirtiéndonos en lo que somos, va a tener odontólogos y lingüistas y astrónomos? Nosotros somos como magia un poco. 13.800 millones de años de evolución de la materia para fabricar un astrónomo, para fabricar una persona que estudie lenguas en Chiapas. Ah, André, tu materia es muy antigua, porque además es la misma materia, ojo. Pues, sí, es que, ay, no, pero es que nosotros solo vivimos 80 años. Sí, pero es que sus átomos tienen más de 10.000 millones de años. Su hidrógeno tiene 13.800 millones de años de antigüedad y es el mismo hidrógeno, solo que se recicla permanentemente. Somos materia muy antigua y eso nos hace valiosos. No somos especiales, no somos los animales más inteligentes de este planeta, eso ya lo hemos demostrado. Somos inteligentes para muchas cosas, pero en realidad no cuidamos este planeta. No tenemos, se supone que somos conscientes, pero mentiras, pues la conciencia de nosotros tiene el tamaño de un átomo. Pero si hay algo que nos hace especiales, y si cada ser humano de este planeta entendiera lo que le costó al universo construirlo. Una entrevista de Jane Goodall que decía que somos inteligentes pero perdimos sabiduría. Sí, la inteligencia no nos sirve y no para manejar el celular, André. Y ni eso, porque ahí hay unos idiotas que compran iPhone con 4.800 funciones y no lo utilizan y no para llamar y para el WhatsApp. Para que compre un teléfono de, no sé, ¿cuánto vale un iPhone? Pucha, como $1.000. ¿Para qué compras tu teléfono de $1.000 y no sabe usar sino el WhatsApp? Por moda. Hay una cosa que es infinita en el universo, y eso lo decía Einstein, y es la estupidez humana. Posiblemente no alcancemos a entenderlo, pero piensen en eso. Si cada ser humano de este universo, pues, si cada ser humano de este planeta, porque no sabemos si hay en otras partes del universo, si cada ser humano de este planeta entendiera lo que le costó a la naturaleza construirlo, 13.800 millones de años, las cosas de alguna manera serían un poco diferentes. En el Apolo 11, la tecnología, sí, ¿qué?
La computadora, imagínate, Iván, que la computadora de navegación del Apolo 11 tenía menos memoria que una calculadora. O sea, la calculadora de mano que tú utilizas con funciones trigonométricas o cualquier cosa, esa calculadora tiene más memoria que lo que tenía el computador del Apolo. Ahí está. Pero entonces, ojo, resulta, para acabarles de contar la historia, resulta que si las estrellas son muy, muy grandotas, si tienen más de 10 o 20 masas solares, el núcleo es tan pesado como un sol. Piensen en eso. O sea, el núcleo de la estrella, que está colapsando después de que se le acabaron las reacciones nucleares, es tan pesado como 1.44 soles. Imagínense un núcleo de 1.44 soles colapsando. Esta vaina colapsa y claro, ¿qué significa eso? Que todas las partículas allá, protones, neutrones, electrones, neutrinos, toda la vaina que está allá, está siendo aplastada. ¿Y qué va a detener ese colapso? Ese colapso lo va a detener una condición mecánico-cuántica. Es una cosa genial. Resulta que había un señor por allá a principios del siglo XX y a mediados del siglo XX que se llamaba Pauli. ¿Se acuerdan? Yo no me acuerdo cuál era el nombre de Pauli. Se me olvidó. Pero Pauli es uno de los padres de la mecánica cuántica. Y él descubrió algo que se llama el principio de exclusión. ¿Y qué es el principio de exclusión de Pauli? Es una condición cuántica que simplemente significa no cabemos. Imagínense a un acomodador de un teatro acomodando a la gente en las filas del teatro y supongan que esas filas del teatro equivalen a los niveles de energía que pueden ocupar las partículas como los electrones, por ejemplo, o como los protones, o como los neutrones, etcétera, etcétera. Cada partícula tiene unas ciertas niveles de energía que puede ocupar y resulta que lo que descubrió Pauli es que cuando una partícula ocupa un cierto nivel, nadie más se puede meter ahí. Ella ya lo ocupó. Entonces es igual que cuando usted lo acomodan en el teatro. La gravedad aquí está aplastando las partículas del núcleo de esa estrella y esas partículas, que casi todas terminan siendo neutrones, porque los protones y los electrones se mezclan y en ese revoltijo del colapso del núcleo todos terminan siendo neutrones para no fregarse la vida, entonces todos son neutros. Esos neutrones empiezan a acomodarse en todos los niveles de energía que pueden y llega un momento en que ya no caben más. Así de sencillo. No caben más neutrones. Es como cuando usted llena todas las bancas del teatro, ya no le caben más personas. Y en ese momento se detiene el colapso. Y se detiene el colapso por principio de exclusión. Pero ojo, todo lo que había ahí son neutrones. Entonces, ese núcleo que tenía la masa 1.4 veces la masa del Sol, piensen en eso, más de 1.4 veces la masa del Sol, ese núcleo que tenía 2 masas solares o 2.5 masas solares, colapsó hasta que los neutrones ocuparon todos los posibles lugares y en ese momento detiene el colapso. ¿Y qué objeto me queda ahí? Queda un objeto que se conoce como una estrella de neutrones. ¿Qué es una estrella de neutrones? Una estrella de neutrones es algo que se conoce como materia degenerada y sencillamente se convierte en un objeto que es del tamaño de una ciudad. Imagínense un objeto del tamaño de una ciudad, 10 kilómetros. Wolfgang Pauli, gracias por el dato. Muy bien, Noel. Wolfgang, pero si es como es en alemán, Wolfgang. Necesitamos aquí a Juan. Tú que eres la lingüista, André, ¿cómo se dice? Wolfgang, como Wolfgang Amadeus Mozart. Sí, Wolfgang. Es que el alemán es una cosa horrible, ¿no? Sí, de hecho estudié un poco alemán, pero la tuve que dejar porque llevaba otra lengua y Sí. se me hizo muy tedioso. Uy, no, el alemán es... Mi hija habla alemán. Mi hija habla alemán muy tesa. Yo nunca he podido hablar con ella, pero ella habla alemán y ha estado 2 veces en Alemania porque estudia. Pero es hermoso. Sí, el Una alemán vez que lo dominas. Uy, pero yo no domino nada del alemán. No sé sino decir ¡Hi! Ya, es todo el alemán que sé. Entonces, Wolfgang Pauli. Entonces, volviendo al asunto, imagínense 1.5 masas solares metido
en un objeto del tamaño de una ciudad, 10 kilómetros. 10 kilómetros de diámetro tiene una estrella de neutrones. Y esas estrellas de neutrones rotan 30 veces por segundo. Y eso genera unos campos magnéticos increíbles. Y entonces esos campos magnéticos aceleran electrones y partículas cargadas. Y a eso es lo que conocemos como un pulsar. ¿Se habían escuchado hablar de los pulsars o no? Sí. Un pulsar es un núcleo colapsado de una estrella masiva. Después de la supernova, eso queda, es un pulsar. Los pulsars son una estrella de neutrones, pero es un cadáver de estrella. Entonces miren que ya hay dos tipos de cadáver. Las estrellas chiquitas como el Sol terminan siendo una enana blanca. Estrellas más grandecitas que el Sol, cuyo núcleo no pase más o menos de los 2.2 masas solares, entre 1.44 que se llama el límite de Chandrasekhar y 2.2 masas que se llama el límite de Tolman, Oppenheimer, Volkov. Entre esos rangos, los núcleos que colapsan se convierten en estrellas de neutrones. Y un magnetar es eso, es un pulsar con un campo magnético muy intenso. Eso es un magnetar. Es un pulsar, pero es que hay unos que son menos densos, Noel. Hay unos que tienen unos campos magnéticos, los campos magnéticos más intensos del universo. Y entonces eso es un magnetar, pero es un pulsar. Exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa? Ojo, ¿qué pasa si ese núcleo que estaba colapsando tiene más de 2.2 masas solares, que es lo que se conoce como el límite de Tolman, Oppenheimer, Volkov? Sucede que ni siquiera el principio de exclusión de Pauli va a detener el colapso. Esto es una cosa increíble. En Caracas hay metro, ¿cierto? Sí, ustedes han montado en el metro de Caracas. André, ¿tú has ido al DF y has montado en el metro? Al DF he ido, pero no al metro. No has montado en el Nunca. metro del DF. Hoy es un caos, No. pero es una Sí, maravilla también. sí, mejor no. Y el de Caracas. ¿Cómo es el metro de Caracas a las 5 de la tarde? No puede uno montar. Aquí en Medellín es igual. El metro en horas pico. La gente hace fila frente a las puertas. Y claro, se abren las puertas y trata de salir la gente y la otra va para adentro. ¿Sí o qué? Imagínense esto. En el metro de Tokio, lo que pasa es que esos son japoneses y son más juiciosos. En el metro de Tokio hay una gente que trabaja en el metro en las horas pico que se llama pushers. Porque ¿qué hacen los pushers? Empujar, push. Y empujan a la gente para meterla al metro y la acomodan y huepucha como sea. Piensen en esto. Imagínense que, claro, ¿qué sucede? Resulta que para el metro a las 5 de la tarde, ¿sí o qué? Y se abre la puerta. Y aquí afuera había un montón de gente tratando de entrar, pero adentro hay un montón de gente queriendo salir. Es más o menos el principio de exclusión de Pauli. Claro, las partículas ya están ocupando todos los lugares del metro. Y entonces estas otras partículas que quieren entrar no pueden entrar. Entonces ahí para el colapso y digamos que el metro sigue siendo una estrella de neutrones. ¿Sí o qué? Porque ya no caben más. Y los pushers pueden empujar, aquí el pusher es la gravedad, pero ya no caben, porque el principio de exclusión me dice, no, ahí no que va más. Pero imagínense esto, resulta que si yo tengo mucha gravedad, o sea, si yo tengo, en vez de uno, tengo 50 pushers, imagínense 50 personas empujando a la gente para entrar en el metro cuando se abre la puerta. ¿Qué creen ustedes que va a suceder con todas esas personas que están dentro del metro cuando hay 50 pushers que están empujando a estas otras para meterlos al metro? Van a salir por la otra puerta. La presión va a ser tan grande que las que estaban adentro salen disparadas por detrás. Eso hace la gravedad con un núcleo masivo de una estrella. Empuja tanto que no hay forma de detener el colapso y saca la materia literalmente de este universo. ¿Y en qué se convierte el núcleo de una estrella muy grande? Cuando ni siquiera el principio de exclusión de Pauli detiene el colapso y pasa derecho. La materia sigue y sale de este universo. A eso se le llama un agujero negro. Ahí está el agujero negro. Un agujero negro es el cadáver de una, sí, presiona de forma uniforme hacia adentro, exactamente
Y entonces se forma algo que se llama una singularidad. Toda la materia se va a un punto que es infinitamente denso e infinitamente pequeño, y eso se llama la singularidad del agujero. Ahí está. Desapareció de este universo porque la gravedad sacó la materia de este universo. Y la región que cubre esa singularidad a un cierto radio que se llama el radio de Schwarzschild, que es el radio donde el espacio-tiempo, digamos, cambia un montón de condiciones, y es el radio a partir del cual la luz no puede escapar porque la velocidad de escape justo en ese lugar es la velocidad de la luz. A esa región dentro de ese radio de Schwarzschild, que se conoce como el horizonte de sucesos, y con esa singularidad que hay en el centro, se le conoce como un agujero negro. ¿De qué tamaño es un agujero negro? Que tuviera la masa del Sol. Como de unos 10 centímetros. Uno puede calcular el radio de Schwarzschild. Espérense, yo lo busco aquí. Radio de Schwarzschild. Hay una calculadora ahí. 3 kilómetros. Mentiras, es 3 kilómetros. Ahí está. 3 kilómetros. O sea, imagínense que yo cogiera toda la masa del Sol, todo el Sol, que mide 1.400.000 kilómetros de diámetro, y lo embutiera por gravedad en un espacio de 3 kilómetros. Ese sería un agujero negro. Un agujero negro con la masa del Sol tendría un radio de Schwarzschild de 3 kilómetros. Eso es la muerte, digamos, de las estrellas más grandotas. Pero como son poquitas, entonces hay poquitos agujeros negros. Como son poquitas las supernovas en una galaxia, pues hay poquitas estrellas de neutrones. ¿Qué es de lo que más hay en una galaxia en términos de estrellas? Enanas rojas, estrellas de secuencia principal, y obviamente enanas blancas, que también son cadáveres. Pero hay pocos agujeros negros y pocas estrellas de neutrones. ¿Por qué? Pues porque son raros. Es que una de cada millón de estrellas es una estrella masiva que va a explotar como supernova y se va a convertir en un agujero negro. Muy bien. Esa era la historia de las estrellas que les quería contar hoy. ¿Tienen preguntas? ¿Hay alguna duda entre ustedes? Y si hay muchas dudas, mejor, porque yo sé que se van a ir a buscar. Van a ir a buscar los libros de Stephen Hawking para poder entender esta vaina. Van a ir a buscar hay un capítulo bellísimo de Sagan de Cosmos que se llama La vida de las estrellas, que se lo pueden, obviamente, leer o ver. ¿Es un mito que el color del Sol es azul? Sí, Johnny, el Sol no es azul, el Sol es amarillo. Es como verde amarillo. Azul, no. Porque el color depende de la temperatura. ¿Cuál es su opinión sobre los agujeros negros primordiales? Yo creo que sí existieron, André. De hecho, hay por ahí un par de cálculos que dicen que todavía podemos tener agujeros negros primordiales por ahí revoloteando en el universo, incluso que pueden colisionar con la Tierra y con la Luna, y crear cráteres, etcétera, etcétera. Por ahí leímos un artículo la semana pasada. Nosotros tenemos un podcast que se llama Desde el Observatorio. Es un podcast que está en Spotify. A ver, yo les mando, espérense, el enlace. Spotify es de el Observatorio. Vamos a ver si aquí aparece. Desde el Observatorio, podcast en Spotify. Eso es, espérense y verá. Aquí está, y es un podcast de noticias astronómicas que hacemos los profes de la universidad, y en la semana pasada hubo una noticia sobre agujeros negros primordiales colisionando con la Luna, imagínate. Johnny, tú tienes una pregunta. Sí, profesor. Con respecto al color del Sol, pues he visto alguna publicación donde dice que es azul y que uno la percibe de color amarillo por la atmósfera. No. Entonces, y otros que es blanco. No. El Sol es verde amarillo. No, o sea, en realidad la longitud de onda en la que emite el Sol está justo como entre el verde y el amarillo, pero nuestros ojitos no son tan buenos percibiendo longitudes de onda cortas como el azul o como el verde.
y entonces percibimos más las ondas largas como los rojos, los naranjas, los amarillos, pero el Sol, el pico de radiación está en 625 nanómetros, es un verde amarillo, no, no es azul, para nada. ¿En qué termina una enana roja después de su secuencia principal? En nebulosa planetaria y en enana blanca, pero como no se ha muerto ninguna enana roja en la historia del universo, imagínate cuánto tenemos que esperar para ver la muerte de una enana roja, Héctor. No, no, no nos va a tocar. No nos va a tocar la muerte de ninguna enana roja del universo, porque viven demasiado, pero al final van a morirse como el Sol. Las estrellas de baja masa se mueren como el Sol. La muerte es como el Sol, pero se tarda más. ¿Sí me entiendes? Para morirse. Muy bien. Bueno, mi André, mis queridos oyentes, nos vemos el próximo lunes para que hablemos del Big Bang. Lástima que Elías se desconectó y que hoy no vinieron todos. Hoy están solo como la mitad. Quién sabe qué les pasó este lunes, pero igual ahí está la grabación, la monto nuevamente en el Classroom con el material y el próximo lunes nos reunimos para que conversemos sobre el Big Bang, el origen del universo y la historia de todo lo que existe. Acuérdense que estas conversaciones son apenas abrebocas. Tenemos una idea con Juan de pronto hacer un cursito un poco más largo para el próximo año, así que vayan preparándose porque la idea es hacer un curso, digamos, de un tema específico, porque aquí hemos estado hablando de todo en general, ¿cierto? Entonces hacer, por ejemplo, un curso sobre planetas con unas 10 clases, o un curso sobre estrellas con unas 10 clases y organizarlo para el próximo semestre, el año entrante, posiblemente a partir de febrero. Así que nada, sigan aquí conectados conmigo los lunes para que se entusiasmen bastante, además para que inviten amigos a que hablen conmigo también sobre astronomía. Un abrazo, nos vemos el próximo lunes. Voy a parar de grabar. Muchas aquí. Gracias. Cuídense, chao André, cuídate mucho. Muchas gracias, profesor.